Buenos días, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Ya nuevamente iniciando una semana, gracias a Dios. Como siempre, esperando que estemos muy bien trabajando desde casita, los que hemos tomado esa decisión todavía de trabajar desde casita. Qué bueno si lo estás haciendo conforme el horario que tiene que ser, ¿verdad? Sabemos que ya tenemos que estar listos a las 7 esperando que nos llegue la clase para iniciar, ¿verdad? Así es que una vez más es un gusto tenerte por acá. Vamos a trabajar directamente en esta ocasión en el libro en la página 228. Ahí pones la fecha, lunes 26 de septiembre del 2022. Dice, nos expresamos. Pones pausa al video para poder escribir la fecha. Luego vamos leyendo juntitos. Recuerda, tienes que poner dedito donde vamos leyendo. ¿Sí? Muy bien. Dice, nos expresamos. Luego acá nos dice el diálogo. Vamos a hablar un poquito sobre el diálogo, pero antes vamos a leer el conoce. Leamos. En todos los cuentos que has leído en la unidad, has encontrado diálogos. Tú dices, pero no sé, no los he identificado cuáles son los diálogos. Sigamos leyendo. Es decir, más de dos personajes hablaban entre sí sobre diversas situaciones. ¿Te acuerdas cuando vimos el cuento, leímos el cuento de Caperucita? ¿Te acuerdas que Caperucita al entrar al bosque se encontró al lobo y le dijo, Caperucita, ¿a dónde vas? Y Caperucita contestó, a ver a mi abuelita, ¿verdad? Que vive allá atrás de la montaña. Entonces, esa pequeña conversación que tuvo el lobo y Caperucita se le llama diálogo. Entonces, nos podemos ir dando cuenta que todos entre nuestra familia tenemos pequeños diálogos. Cuando, por ejemplo, tú le dices, buenos días, mamá, hoy vamos a trabajar en la materia del lenguaje. Y mamá te dice, muy bien, según el horario, eso toca, así que saca del bolsón tu cuaderno y tu libro, todo lo necesario para que trabajes. Entonces, esa pequeña conversación entre tu mamá y tu persona se llama diálogo, ¿verdad? Muy bien. Sigamos leyendo. Como seres humanos nos comunicamos con los demás por diferentes motivos o intereses, dependiendo de lo que queremos lograr usando palabras como buenos días, hola, por favor, gracias. Si te das cuenta, son las palabras mágicas, ¿verdad? Que todos por educación tenemos que poner en práctica cuando conversamos con otras personas. Por ejemplo, tú le dices, mamá, ¿me alcanzas mi libro de lenguaje, por favor? Ahí va la palabra mágica, por favor. Y cuando mamá te la entrega, le dices gracias, ¿sí? Entonces, es parte de la buena comunicación, ¿sí? No, solo tráeme tal cosa. Vaya, aquí está. Y a veces lo hacemos hasta tirado. Entonces, tenemos que aprender que dentro de las conversaciones o los pequeños diálogos que tenemos en nuestra
familia, que son los seres más próximos con los que nos comunicamos, tenemos que tener esos buenos modales. En pocas palabras, poner en práctica las palabras mágicas. Buenos días, por favor, con permiso, gracias, buenas noches, hasta luego, ¿verdad? Es parte de nuestra educación. Muy bien. Ahora, pon tu dedito acá, dice. El diálogo es una conversación o plática sobre dos o más personas. Entre dos o más personas. Implica hablar, escuchar y respetar. ¿Sí? A veces las personas, cuando nos comunicamos con otras, tenemos que también tener en cuenta algunas reglas. Por ejemplo, si mi compañero, ya sea un familiar que tengas ahí, está hablando, primero hay que escucharle, ¿sí? Cuando la persona ha terminado de hablar, entonces expresamos nuestra opinión sobre lo que se está hablando. Pero cuando todos al mismo tiempo hablamos, no nos entendemos. Una sola bulla, al final se terminan molestando a las personas. ¿Por qué? Porque no respetaron el espacio para conversar cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, el diálogo es una conversación o una plática entre dos o más personas. Muy bien. Veamos el ejemplo que tenemos acá. Dice, buenos días, ¿cómo estás? Nos vamos luego. Muy bien, dice. Gracias. Hasta pronto. Mire, ellos tres tienen una conversación. Si tienen una conversación, quiere decir que tienen un diálogo. Y en los diálogos, ¿te acuerdas que veíamos que hay burbujas? ¿Sí? Estas son burbujitas, mira. Sí, dice, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Nos vemos luego. Hasta pronto, dice ella. Mira, no hablaron todos al mismo tiempo, ¿verdad? Muy bien. Ahora dice practica. Mire, imaginas que debes escribir un diálogo de tu cuento favorito para organizar un festival de cuentos en un teatrín en la escuela. Luego dice, comenta con tu docente y compañeros qué diálogos cambiarán. ¿Qué cuento te gustaría representar en el teatrín de cuentos, de cuentos? ¿Qué cambiarías en los diálogos? ¿Verdad? Aquí es muy importante, ¿sí? Yo sé que es una actividad que no la podemos hacer tal cual lo dice el libro, pero en vez de ello vamos a identificar algunos diálogos que se dan en los cuentos que hemos leído. Vamos a recordar qué cuentos hemos leído. Caperucita Roja, las habichuelas mágicas o los frijoles mágicos. Ay, al niño que le crece la nariz, ¿cómo se llama el cuento? Pinocho, ¿verdad? Entonces, vamos a identificar qué diálogos se dan en esos cuentos. ¿Parece? Ok. Luego dice, escribe, dramatiza y completa en pares. Escribe tu nombre y en el recuadro izquierdo y el de tu interlocutor en el cuadro derecho. Muy bien. Acá vas a escribir tu nombre y acá el del nombre de
el interlocutor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si tú te fijas, acá hay un diálogo. Dice, vamos a leerlo primero. Al llegar a casa, Gepetto preguntó, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué has hecho con tu mochila? Papaíto, un chico me la robó y la nariz le creció y creció. Pinocho, dime la verdad, ya sé que estás mintiendo. Aquí te he sacado un pequeño diálogo del cuento Pinocho. Entonces, aquí lo vamos a hacer así, mira. Vas a escribir el nombre de Gepetto acá. Se escribe Gepetto, pero se pronuncia Gepetto. ¿Con quién está platicando Gepetto? Está platicando con Pinocho. Muy bien, vamos a escribir acá Pinocho. Como no lo puedes hacer con un familiar, lo vamos a hacer del cuento Pinocho. Entonces, ¿qué dice Gepetto en el diálogo? Al llegar a casa, Gepetto preguntó, ¿qué has hecho? Perdón, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué has hecho con tu mochila? Eso lo vas a escribir acá. Mira, por eso te lo he puesto con rojo. Ahora, ¿qué contesta Pinocho? Papaíto, un chico me la robó y la nariz creció y creció. ¿Y quién le contesta? Gepetto, Pinocho, dime la verdad, ya sé que estás mintiendo. Entonces, lo que está con rojo lo vamos a escribir acá y lo que está con azul es la conversación de Pinocho. Lo vas a escribir acá. ¿Me comprendes? Muy bien. Y hemos sacado un diálogo del cuento Pinocho y lo hemos representado entre el interlocutor, ¿verdad? Y el locutor, ambos, ¿verdad? Muy bien. Cuando termines, pasamos a la página 230. Dice, utiliza siempre las palabras mágicas al conversar con alguien. Te presento una caja de palabras mágicas, leámosla. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos. Por favor. Buenos días. Con permiso. Gracias. Hasta pronto. Buenas tardes. Lo siento. Disculpa. Estas son palabras mágicas que nosotros tenemos que decir cuando conversamos, dependiendo, digamos, en ese momento lo que se está dando, la situación. Por ejemplo, sin querer, pisoteas el pie de alguien. ¿Cómo vas a decir? Lo siento, discúlpame, no fue mi intención, ¿verdad? Uno se está disculpando usando palabras mágicas, pero lo dice porque lo hizo sin intención, ¿verdad? Muy bien. Y así podemos poner en práctica las palabras mágicas dependiendo de la situación que se nos presente. Por ejemplo, siempre que llegamos a casa de hacer una compra, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora, uno saluda al entrar. No solo entra por entrar. Sí, eso lo hacen los animalitos. Cuando entra el perrito, él entra, ¿verdad? Y sin embargo llega meneando la cola. ¿Por qué? Porque solo los seres humanos somos capaces de entablar una conversación o hablar, ¿verdad? Entonces, tenemos que poner en práctica las palabras mágicas. Muy bien. Pasemos al número 5. Marca con una X las acciones que deben
que debes practicar cuando dialogas. Se dialogará gritando. Aquí se ve que la mamá le está diciendo algo a la niña y mira la respuesta de ella. No se ve muy grata, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que es una acción que no debemos de imitar. Cuando alguien nos llama la atención, uno guarda silencio mientras nos dicen qué es lo que hemos hecho mal. Y luego le dice uno, mamá, disculpa, no lo vuelvo a hacer. O mamá, pasó así realmente las cosas. Pero eso de gritarle, contestarle, gruñirle es una falta de respeto. Veamos acá, mira la conversación según los ademanes que tienen ellos. Ajá. Mira acá cómo están ellos, están gritando, están discutiendo. Entonces tenemos que aprender. Dice, marca con una X las acciones que debemos de poner en práctica, ¿verdad? Aquí ya el libro te las puso, bueno, yo las puse acá, ¿verdad? Ya tienes una idea lo bueno que debemos de poner en práctica. Quizás no solo que quede plasmado en el libro, sino hacerlo, practicarlo a diario. Luego dice, recuerda que el rostro, los movimientos de ademanes y el tono de voz también comunican algo. Muy bien. Cuando estamos enojados, nuestro rostro se pone así, ¿verdad? Enojado, ¿verdad? Pero cuando estamos contentos, nuestro rostro lo expresa. Igual, cuando hablamos, nuestro tono de voz tiene que ser suave, no gritar, ¿verdad? Porque gritando no nos vamos a saber comunicar. Entonces, nuestras manos, nuestros ademanes, nuestro tono de voz dicen mucho en una comunicación, ¿verdad? Muy bien. Luego dice, revisa, escribe un diálogo sobre tu cuento favorito, utiliza palabras mágicas. Vamos a escribir un diálogo, ¿sí? Dice, vas a escribir el saludo acá. Tengan todos buenos días, ¿verdad? Les voy a presentar, ¿verdad? Les voy a hablar sobre un diálogo que hay en mi cuento favorito. Yo te he sacado esto. Si tú quieres, tomas este como referencia y lo escribes acá. Y puedes utilizar palabras mágicas para escribir tu saludo, ¿verdad? Acuérdate, tienes que usar palabras mágicas. Y el diálogo lo puedes escribir acá. Luego dice, revisa tu escrito, verifica si cumplen los criterios siguientes. ¿Es un diálogo? ¿Se han utilizado palabras mágicas? Entonces, todo eso tenemos que ver en el saludo y en nuestro diálogo, ¿verdad? Acuérdate que en un diálogo se usa el guión mayor, que significa cuando una persona habla y cuando la otra también tiene su tiempo para responder. Mira, ¿verdad? Por ejemplo, acá dice, miren, nosotros le damos huevos y polluelos, dijeron las gallinas. Con ellos podemos alimentarse él y su familia, y el resto lo venden en el mercado. Mira que hay un guión donde respondió el gallo. ¿Te acuerdas que este diálogo es sobre un diálogo que había entre el gallo y las gallinas para ver quién era el más importante? ¿Te acuerdas? Muy bien, entonces dice, pero yo, razonó el gallo, lo despierto todos los días y si no lo hiciera el granjero se dormiría y no le traería la comida. Así es que no habría ni huevos, ni polluelos, ni gallinas. Entonces, aquí ¿quién habla? Las gallinas y aquí el gallo. Entonces es una conversación, un diálogo entre ambos y hay guiones. Mira, entonces eso lo vamos a escribir acá. Luego dice, nos gusta escribir. Vamos en la página 232. Instrucciones en el uso de objetos. Observa y lee el texto instructivo. Identifica las palabras de un texto instructivo. ¿Cómo hacer un teatrín
para cuentacuentos. Aquí están los materiales y aquí están los pasos a seguir. Te invito a que lo leas detenidamente porque es un ejemplo de un texto instructivo. Los textos instructivos son aquellos que nos dan instrucciones de cómo hacer algo. Por ejemplo, si te ponen a hacer una ensalada, las instrucciones primero son los materiales. Ahí los ingredientes: tomate, pepino, limón, ¿verdad? Si le quieres echar lechuga, lechuga. Esos son los ingredientes. El proceso: picamos en rodajas el pepino y el tomate y en tiras la lechuga. Lo ponemos en un depósito, le agregamos limón y sal al gusto y revolvemos los ingredientes. Ese es el procedimiento. Entonces, en un texto instructivo nos dan los materiales que vamos a utilizar y el proceso de cómo lo vamos a hacer. Esto lo ponemos muy en práctica nosotros cuando hacemos manualidades en artística. Te recuerda, te damos los materiales que puedes utilizar y las instrucciones de cómo hacer tu manualidad. Entonces, estamos usando textos instructivos, dando instrucciones. Entonces te invito a que lo leas detenidamente. Luego dice, lee. Un texto instructivo es el que te indica los pasos a seguir para realizar un juego, una receta de cocina o una tarea o otra actividad. Cada paso es una acción que se debe realizar. Observa las siguientes imágenes y enlaza las acciones. Vamos a ver. Comer, escribir, jugar. Entonces vas a usar líneas de colores para ver la acción con el dibujito. ¿Sí? Luego dice, escribe las acciones que representan cada dibujo. ¿Qué está haciendo él? O vas a escribir la acción que está haciendo. ¿Qué acción está haciendo ella? ¿Qué acción están haciendo ellos? ¿Y qué acción está haciendo ella? ¿Verdad? Y por último dice, recorta las imágenes de la página 305 y pégalas en tu cuaderno y escribe las oraciones con cada una, ¿verdad? Entonces aquí te queda una tarea, ¿verdad? Esta es una tarea que vas a hacer en tu cuaderno. Vas a seguir las instrucciones o las indicaciones de cómo la vas a hacer. Entonces, hemos aprendido en esta clase a identificar diálogos, a poner en práctica las palabras mágicas y también hemos comenzado a ver los textos instructivos que te dan instrucciones, cómo hacer una actividad paso a paso. Te dejo hasta acá para que hagas las actividades que te hemos explicado en esta clase. Nos vemos, ha sido un gusto.